Buenos días, vamos a comenzar nuestra reunión de este domingo, un domingo más, una oportunidad más de parte de nuestro Dios para poder reunirnos y vamos a hacer una oración pidiendo a Dios que Él bendiga nuestra reunión. Sea usted bienvenido si se está conectando por Facebook Live, qué bueno, ¿verdad?, que está con nosotros. Esperemos que esta reunión sea de edificación y de bendición, sobre todo que pueda llenar esa parte de nuestro corazón que a veces tiene un vacío, que la palabra de Dios sea la que llene ese vacío. Vamos a pedir a Dios bendición. Padre Santo, una vez más pedimos tu bendición para esta reunión. Pedimos bendición a cada persona que se está conectando, a los que ya están conectados. Que tú hables a cada corazón, que tú bendigas los corazones y que como hemos siempre pensado, tu palabra llene esos vacíos que a veces hay. Que tu palabra hable a cada corazón, a los corazones de algunos que llevan mucho tiempo escuchando tu palabra y estudiándola, los corazones que llevan poco tiempo haciendo esto, y a unos corazones que no han estudiado tu palabra, pero que hoy tienen esa inquietud, ese deseo y sobre todo esa necesidad. Recibe la alabanza de nuestros labios, Señor. Queremos entonar alabanzas. Dice tu palabra, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y ayúdanos a pensar en cada una de las palabras de estos cantos. Pensaba yo en este canto que vamos a entonar primero. Tú has venido a nuestro corazón y desde entonces tenemos ese contentamiento, esa felicidad, esa bendición. Que podamos pensar en cada letra de estos cantos que cantamos para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Tenemos algunos cantos seleccionados para alabar a nuestro Dios en esta mañana, una agradable mañana, ¿verdad? Su amor.
con esa vida que tenemos ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Desde que Él vino a nuestro corazón. Vamos a entonar esta alabanza también para nuestro Dios, pero es una invitación para usted y se llama ven conmigo a conocer. ¿A conocer qué? Más bien a conocer a quién, ¿verdad? A Jesús. Ven conmigo a conocer, ven conmigo a conocer, ven conmigo a conocer a Jesús. Es el hombre sin igual, es el hombre sin igual, es el hombre sin igual, eterno Dios. Ven conmigo a esa tierra, ven conmigo a esa tierra, ven conmigo a esa tierra donde voy. Ven conmigo a esa tierra, ven conmigo a esa tierra, a esa tierra donde voy. Vamos a Cristo en esa tierra, queremos a Cristo en esa tierra, queremos a Cristo en esa tierra donde voy. Queremos a Cristo en esa tierra, queremos a Cristo en esa tierra donde voy. No habrá llanto ni dolor, no habrá llanto ni dolor, no habrá llanto ni dolor donde voy. No habrá llanto ni dolor, no habrá llanto ni dolor en esa tierra donde voy. Cristo ya pagó por mí, Cristo ya pagó por mí, Cristo ya pagó por mí en la cruz. Cristo ya pagó por mí, Cristo ya pagó por mí para ir a esa tierra donde voy. Cristo es el Salvador, Cristo es el Salvador, Cristo es el Salvador, no hay más. Cristo es el Salvador, Cristo es el Salvador, Cristo es el Salvador y no hay más. Y le damos la bienvenida, ¿verdad?, a la Iglesia Bautista Misionera en el sur de la Ciudad de México. Estamos al sur de la ciudad. Aquí está nuestra dirección para cuando ya nosotros podamos reabrir nuestro lugar. Le invitamos a que nos acompañe, ¿verdad? Nosotros vamos a estar avisando. No vamos a abrir así nada más sin avisar. Vamos a estarle avisando para que nos pueda acompañar. Mientras tanto, si usted tiene alguna necesidad espiritual, si usted tiene alguna petición, quiere que oremos por alguna situación, quiere que pidamos a Dios, ¿verdad? Usted nos puede contactar aquí en la pantalla. Está el nombre de un servidor y el teléfono para que usted nos mande WhatsApp o nos haga una llamada. Quiero decirle que esta semana recibí un correo electrónico de unos enfermeros del Hospital Darío Fernández pidiendo orar por ellos y damos gracias por las personas que nos contactan por Facebook Live, vía correo electrónico o también por el mensaje de WhatsApp. Vamos a entonar una alabanza más y esto ha sido una realidad de nuestras vidas. Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha soltado, ¿o sí? No, ¿verdad? Vamos a entonar esta alabanza. De la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego
quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la Calma la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca, Al que busca de ti, terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a amarte, voy a amarte. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a amarte, voy a amarte. No, no, no me soltarás en la Calma la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás. Dios tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la Calma la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás. Dios tú nunca me dejarás. Dios nunca me dejará. Amén. Dice el canto, Dios, tú nunca, nunca me dejarás. Y eso es una realidad. Dios no nos deja, Dios nunca nos deja, y es algo que agradecemos mucho a Él. Vamos a prepararnos para el estudio de la palabra de Dios. Nuevamente les recuerdo, debido a que usamos dos plataformas, tratamos de que nuestros hermanos que se conectan vía GoToMeeting también tengan el acceso al bosquejo del mensaje, y por eso hacemos aquí un pequeño cambio. Así que téngame paciencia, será solo un minutito más, no menos de un minutito más. De hecho ya estamos, creo que ya estamos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Una hermosa mañana que Dios nos da, una bendición enorme el poder estar por este medio. No es el medio que más me gusta, el medio que más me gusta es poder ver a las personas y poder saludarles de mano, poder darles un abrazo, pero en esta ocasión no es posible y por eso tenemos que estar de esta forma. Vamos entonces a estudiar la palabra de Dios. Y la semana pasada, o más bien hace 15 días, ya empezamos a hablar un poquito del libro de Deuteronomio. La semana pasada veíamos para quién es este libro, ¿verdad? Y la última idea era cómo se aplica a mi vida este libro. Así que hoy vamos a continuar y quiero de una vez avisarle, hermana, va a ser varios domingos que estaremos hablando y estudiando este libro de Deuteronomio. Es un libro precioso que he encontrado un deleite en ver lo que este libro nos enseña. Y quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Aunque vamos a ver, hoy vamos a ver varios versículos, hermanos, a diferencia de los mensajes que usualmente predico, que son de un solo texto y ahí nos quedamos. Hoy sí vamos a ver varios, pero varios de ellos los tengo
en mi presentación, así que no los va a tener que buscar, va a tener que buscar como 2 o 3. Todos los demás van a estar aquí. Pero esta mañana usaré varios versículos debido a el tema que vamos a estar tratando. Pero quiero que vean el capítulo 5, versículo 29 de Deuteronomio 5, 29. Y estas son palabras de Dios que dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? La palabra, hay mucha enseñanza en este versículo y me vi tentado a hablar de muchos temas. Podríamos hablar de la responsabilidad que tenemos, al final habla de los hijos y demás, y que nos vaya bien y el guardar sus mandamientos. Pero quiero tomar la frase: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Y dice: que me temiesen, que me temiesen. Y precisamente por eso el tema que hoy vamos a estudiar se llama viviendo el temor de Dios. ¿Y a qué me refiero con viviendo el temor de Dios? A que nosotros en nuestra vida cristiana debemos de vivir en el temor de Dios. Y es algo que vamos a ir desarrollando. Sin embargo, a manera de introducción quiero decirle lo siguiente: me impacta la capacidad que tienen los niños para memorizar tantas cosas. Los niños pueden memorizar y aprender cosas, ¿verdad? Y es asombrosa la capacidad que ellos tienen. Por eso cuando tú enseñas a un niño chiquito un versículo de la Biblia, o le enseñas un cántico, o le enseñas un himno, se les queda y se les queda bien grabado. Nunca me olvidaré de aquella joven de más de 20 años que vino a la iglesia. Ya tiene muchos años de esto. De hecho, no estábamos aquí, estábamos todavía en un departamento del otro lado del periférico. Y no se me olvida, ¿verdad?, cuando esa joven vino y se sentó en el lugar de reunión, en el departamento donde nos reuníamos, se sentó hasta atrás y al final se acercó a mí y me dijo: hermano Rubén, ¿se acuerda de mí? Le dije: discúlpame, pero no me acuerdo de ti. Y ella en esa ocasión volvió al camino del Señor. Pero ¿sabe por qué? Porque ella me platicó esto: a mí mis papás me llevaban a la iglesia cuando tenía 5 o 6 años. Y platicando con ella, y después desarrollamos, ¿verdad?, ya una relación, ¿verdad?, de estudio bíblico. Íbamos mi esposa y yo y compartíamos la palabra de Dios con esta joven. Pero me decía: me acuerdo de esta enseñanza y me acordé de los versículos y me acordé de los cantos y me acordé. Y ahora era una joven ya de más de 20 años viniendo a la iglesia y regresando al camino del Señor. Porque cuando tenía 5 o 6 años la llevaron a la iglesia chiquita, y en esa época sus papás decidieron dejar de ir a la iglesia y se alejaron por años, ¿verdad? Hasta que ella creció y llegó a tener más de 20 años y supo de nosotros y en dónde estábamos y nos visitó. Lo que les enseñas de chiquitos lo van ahí guardando. Y lo que aprendes a una edad temprana se queda contigo siempre, ¿verdad?, por el resto de tus días. Hay cosas que aprendes y se te quedan y nunca te arrepientes de haber aprendido eso. Fíjense bien. Yo recuerdo cuando era un adolescente, ¿verdad?, me aprendí los libros de la Biblia. Y a lo mejor la motivación no era la mejor, porque recuerdo que lo hice con una motivación de ganarme algo, un póster que nos iban a regalar, y yo quería ese, ¿verdad? Lo recuerdo bien, era un póster de los Muppets, y me los aprendí, ¿verdad? Y no solo me los aprendí, sino dije: a ver, ahora voy a intentar decirlos no nada más de Génesis a Apocalipsis, sino de Apocalipsis a Génesis, ¿va? Ahora sí que de ida y de regreso, ¿va? Y no se te olvida, son cosas que no se olvidan. Algunos de los primeros versículos que escuché yendo a la iglesia, siendo un adolescente, fue algo así, y una frase
que recuerdo muy bien como si fuera ayer a mi hermano mayor Alejandro y mi hermano menor Javier y un servidor, y el pastor hablaba de los dardos de fuego del maligno. ¿Se ha visto esa frase en la Biblia? Y nos botábamos de la risa, ¿verdad? Y la gente cuando estábamos allá atrás sentados volteaba a vernos como cállense chamacos, ¿verdad? Porque está la palabra de Dios. Pero el pastor decía frase, yo no sé por qué esa frase nos causaba risa. Y si ven mis hermanos esta transmisión o la ven ya grabada después, se acordarán que decían esa frase y nos causaba risa. Pero aprendí esa frase, aprendí un versículo que no se me olvida: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O frases como: nuestro Dios es fuego consumidor. Eso está en la Biblia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, está en Hebreos 10:31. Nuestro Dios es fuego consumidor, Hebreos 12:29. Y dardos de fuego del maligno. Y entonces con esa frase de dardos de fuego del maligno nos botábamos de la risa. No sé por qué, éramos adolescentes, compréndanos. Pero me pregunto, ¿qué piensa usted de animar a un niño a que se aprenda versículos como estos? No me sorprendería que algunos hoy en día dijeran, ¿verdad?, que es una forma de abuso infantil. El que tú le enseñes a tu hijo, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, o que nuestro Dios es fuego consumidor. Algunos cristianos, miembros de esta iglesia, dirían: bueno, no creo que sea algo así como forma de abuso, pero yo no quisiera que mis hijos memorizaran esos versículos. Bueno, quiero decirle que yo agradezco que aprendí eso. Quiero decirle que no me pasó nada. Quiero decirle que hoy lo tengo muy fresco a mis más de 50 años, y que es algo que aprendí y después lo fui entendiendo. Y no solamente aprendí eso, aprendí versículos que hablan del amor de Dios, de la paciencia de Dios y sobre todo del temor a Dios. Y yo agradezco a Dios por eso, porque es palabra de Dios. Amén. Pero hoy vamos a hablar de cosas más o menos de ese tipo en la primera parte del mensaje, porque vamos a hablar del temor de Dios, viviendo el temor de Dios. Ahí vamos a comenzar. Y quiero compartir la primera idea. Quiero que veamos una primera idea, que es un destello de temor de Dios. Un destello de temor de Dios. Mire, déjeme comenzar diciendo, uno de los más grandes problemas hoy en día es que ya no hay temor de Dios. No hay temor reverencial a Dios. Se ha perdido. Dios ya no tiene el peso que debería de tener en las vidas de la gente. Hoy la gente habla de Dios y empieza a bromear, empieza a hacer chistes, empieza a tomarlo de relajo. ¿Pero qué cree? Tristemente los cristianos también hemos minimizado la grandeza, el poder y la importancia de Dios. Es decir, Dios ya no tiene el mismo peso en las vidas de muchos. Dios ya no se ve como alguien que merece todo respeto, como alguien que es altamente valorado. A muchos Dios ya no les llama la atención, ya no es algo atractivo. Y por eso las iglesias tienen que hacer cosas que atraigan a la gente, ¿verdad? Que se les haga más atractivo. Quiero decirte algo: si Dios no es quien te atrae a su camino, te está atrayendo algo equivocado. Lo único que nos debe de llevar a Dios es el deseo de buscar a Dios, el respeto a Dios. Pero hoy para muchos Dios ha pasado de moda. Hoy en muchas iglesias se podría decir, es hasta irreverente la manera como se dirigen a Dios. Hay muchas iglesias donde alaban a Dios y la manera como lo hacen es irreverente, creo yo. Es todo, ¿verdad?, para yo sentirme bien y casi nada para reconocer la grandeza de Dios. Algunas iglesias cristianas mismas han perdido el temor de Dios. Creo que hoy más que nunca, hermanos, como Iglesia Bautista Misionera del Sur, y tú que nos estás viendo, tenemos que redescubrir el temor a Dios. Y creo que uno de los
lugares excelentes para hacerlo es Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, ahí en su Biblia, si usted ve, arribita del 5, tiene un subtítulo que dice, ¿cómo? El terror del pueblo. ¿Dice el terror del pueblo? Deuteronomio 5. Es que el mío dice los 10 mandamientos. Ah, al principio sí, perdón. El 22 dice el terror del pueblo. Al principio del capítulo 5, ve usted el capítulo 5 y arribita dice los 10 mandamientos. Sí. Y este capítulo inicia con los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos habían sido dados, a ver si se acuerda de lo que hemos hablado, 40 años atrás. Acuérdese que la generación de Deuteronomio no es la misma que salió de Egipto. Los que salieron de Egipto hace 40 años ya no son los que están aquí en Deuteronomio. Todos los que habían salido de Egipto murieron, ¿sí se acuerda? Y esta es la nueva generación que hemos manejado esta idea, porque creo que haciendo las cuentas así sale. Los más viejitos de esta generación de Deuteronomio tenían 58 años, ¿sí recuerdan? Lo cual no es nada viejito, son los jovenazos. Así que esta nueva generación, Moisés da los 10 mandamientos, pero ¿sabe qué? Los está repitiendo y está repitiendo cómo fueron dados hace 40 años, porque hace 40 años esta generación no estuvo ahí. Así que la gente que estaba escuchando a Moisés en el capítulo 5 de Deuteronomio no estuvo hace 40 años cuando Dios le da los mandamientos a Moisés para que Moisés los transfiera a esa primera generación en aquel monte llamado Sinaí. Sin embargo, ahora vemos a Moisés dando los 10 mandamientos a la nueva generación y por eso el libro de Deuteronomio se llama Deuteronomio. Es la ley repetida o la ley dada otra vez, ¿verdad? Deuteros es otra vez y nomos es ley, es la ley repetida. Es dar la ley otra vez porque esta era una segunda generación. Y por eso usted va a ver que muchas cosas que vemos antes, desde el Éxodo, las volvemos a ver en Deuteronomio porque se están repitiendo. Ahora, esto es muy importante para todos. Porque quiero mostrarle esta mañana que Moisés, en lugar de recitar los 10 mandamientos y ya, Moisés quería también que ellos entendieran y aprendieran el temor a Dios, el temor a Dios, el temor a aquel quien les dio los 10 mandamientos, el temor a un Dios maravilloso, el temor a un Dios todopoderoso. Y Moisés los tiene que llevar a la época cuando fue dado estos 10 mandamientos a sus antepasados hace 40 años. Ahora, la manera como lo hace Moisés es una manera terrorífica y apocalíptica, porque efectivamente, hermanas, arribita del versículo 22, como dice, el terror del pueblo. Imaginen la escena apocalíptica, una escena aterradora. Moisés va a hablar del temor a Dios y quiere que la nueva generación lo entienda y lo hace de una manera muy gráfica y pasan cosas, ¿verdad? Que les cuenta cosas que pasaron hace 40 años, ¿verdad? Imagine usted la oscuridad, imagínese la voz amplificada, ¿verdad? La escena aterradora y el fuego sobre todo. Pero fíjese bien, quiero llevarlo del versículo 22 al 27. Estas palabras, o sea, los 10 mandamientos, habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Hay fuego, hay una nube, hay oscuridad, hay una gran voz. ¿Se lo puede imaginar? Y sobre todo yo quiero que ponga atención a las veces que menciona fuego estos versículos. Pero fíjese bien, está la congregación, está el monte, está el fuego en el monte, hay la nube, ¿verdad? Hay oscuridad, hay una gran voz.
Y dice el texto, esas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Quiero que vean algunas cosas. Dios habló, según este versículo 22, en medio de esa oscuridad, y Dios habló en el monte, en medio del fuego. Ha de haber sido una escena tremenda el poder ver esto. Pero yo quiero que usted vea esto, a donde quiere llevar Moisés a la nueva generación al platicarles todo esto. Y a donde quería Dios llevar a la primera generación y que entendiera, era a entender el temor de Dios, a entender que a Dios se le respeta, a entender que a Dios se le toma con seriedad. Y dice que Dios habló en el monte, en medio del fuego. Ve el versículo 23 conmigo, por favor. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz del medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego. Imaginen una montaña ardiendo en fuego. Imagínenlo. Y visteis al monte que ardía en fuego. Vinisteis a mí todos. Vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Monte que ardía en fuego. Versículo 24. Y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz, ¿en dónde? En medio del fuego. Y hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. ¿Sí ven la enseñanza aquí? Dios habla al hombre y el hombre sigue con vida. Es como que Dios es algo enorme, Dios es algo magnífico, ¿verdad? Dios es grande, Dios es especial, Dios merece la honra, el respeto. Y Dios quería que esto lo entendiera la primera generación. Y ahora que Moisés lo vuelve a relatar, quiere que la segunda generación también lo entienda. Versículo 25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Era tal el respeto que decían, no tiene Dios por qué hablarnos a nosotros. Nosotros somos pecadores, somos lo más bajo, no merecemos que Dios se dirija a nosotros, ¿verdad? Y vean nuevamente la presencia del fuego. Dice el versículo, ¿verdad? Que también en ese versículo 25 dice, porque este gran fuego nos consumirá. Ahora vean el versículo 26. Porque ¿qué es el hombre? Para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva. La escena es impactante, yo quiero que usted la vea. Si hay algo que impresionó a Moisés aquel día hace 40 años, fue el temor de Jehová. Y ahora lo describe 40 años después y no se le había olvidado nada, ¿o sí? Lo tenía bien presente, sin olvidar ningún detalle. Y por el contrario, no olvidando el detalle del fuego. ¿Se da cuenta? Yo creo que eso impactó su vida. Hoy cualquier fuego impacta a cualquiera, ¿no? Usted va manejando y ve un carro que le sale fuego y se queda impresionado. Ve un monte donde hay fuego y se queda impresionado. Pero Moisés ahora quiere que la gente, ¿verdad?, también entienda el mismo mensaje. Que esta nueva generación aprenda bien sobre el temor de Dios. Y fíjese, esto fue tan impactante para Moisés que lo vuelve a relatar. Hermanos, cuánta necesidad tenemos, escúcheme bien, adulto, de enseñar a nuestros hijos el temor de Dios, el respeto a Dios, el peso y el valor que tiene Dios.
pero hoy se toma muy a la ligera. ¿Sabe usted que esto le impactó muchísimo a Moisés? Mire, hay un versículo en Hebreos cuando se habla de este evento. Usted puede ver todo el capítulo 12, pero créame, está hablando de este contexto, de lo mismo que está describiendo Moisés. Y dice Hebreos, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo. El escritor de Hebreos está hablando de lo que Moisés dijo. Estoy ¿qué? Espantado y temblando. Así dice este texto. Es decir, esta escena impactó tanto a Moisés que dice: estoy espantado y temblando. Por eso, hermanos, es una irreverencia dirigirse a Dios con esa frivolidad, ¿verdad? Con esa falta de respeto. Y creo que cuando todo esto ocurrió y la mención recurrente del fuego era reconocer la grandeza de Dios, el respeto de Dios, la honra que Dios merece, pero ¿sabe qué? También reconocer que Dios es un juez y que un día vamos a estar en un juicio. ¿Y sabe por qué me lleva a pensar eso? Por las 5 veces que menciona el fuego. Fuego, fuego, fuego. Es como si Moisés y el pueblo vieran al juez del universo viniendo a su pueblo en ese fuego santo, y pudieron ver su poder, y la tierra tembló y ellos quedaron sorprendidos, y fue tal su impacto y se gozaron tanto. ¿Sabe por qué? Porque era decir: ese es mi Dios, Él es el que va a enfrentar mis luchas, Él es el que va a ir delante. Y quiero decirte algo: Dios es así de grande, respétalo así, pero ¿sabes qué? Ese es tu Dios que va a enfrentar tus luchas y tus problemas. Ver a Dios como mi libertador y como mi poderoso gigante en estos momentos difíciles. Y por eso, hermanos, la idea de esta primera idea, ¿verdad? Un destello. Porque fue una probadita nada más para que el pueblo entendiera. Sin embargo, Dios sabe, hermanos, lo pronto que se nos olvidan las cosas. Aquí vemos a un pueblo que dice que ya no nos hable a nosotros porque vamos a morir. No merecemos que nos hable. Somos pecadores. No merecemos que nos vea a nosotros reverenciando a Dios con todo. Pero, hermano, qué pronto se nos olvidan las cosas. Y tú sabes lo pronto que se te olvidan las cosas. Déjame decirte algo. Hoy estás buscando a Dios y estás orando más y estás jalando a tus hijos para que también oren y confiamos en Dios, y le hablas al hermano, al pastor, a la hermana: oren por mí. Y tienes un enfermo y pides que oremos por él, y todo eso, ¿verdad?, nos está acercando a Dios. Pero ¿sabes qué? Tristemente, el día de mañana muchos se olvidarán. No lo deseo, pero el día de mañana muchos se olvidarán. ¿Por qué lo digo? Mañana se olvidarán de Dios. Cuando acabe la pandemia, mañana, ¿verdad?, se van a olvidar de Dios. En pocos días no lo recordarán. ¿Y saben por qué lo digo? Porque después de que Moisés bajó, al pueblo ya se le había olvidado y andaba en otras cosas. Y andaba haciendo fiesta. Y andaba danzándole al becerro de oro, ¿se acuerdan? Y andaba buscando ídolos. Y andaba ahí y rápido se le olvidó. Primero, no merecemos ni que nos veas, no merecemos ni que nos hables, no merecemos, ¿verdad? Y toda sumisión y todo respeto. Y después, Dios no es importante, tráiganme mis ídolos. Y de ahí el versículo 29 que hoy comenzamos leyendo. ¿Quién diera que tuviesen, dice Dios, tal corazón? Es decir, así como describieron de no soy digno, no somos dignos de que nos hables, y todo ese respeto, dice Dios: ¿quién diera que en verdad tuvieran ese corazón que aquí menciona? Que me temiesen, así como dicen, que guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ahora quiero decirte que el tema del temor de Dios está por toda la Biblia.
Tal vez se diga, bueno, eso fue el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y nada más. No, el temor de Dios está en toda la Biblia. Y eso me lleva a mi segunda idea que quiero compartir, que son razones para cultivar el temor de Dios en mi vida. El temor de Dios en mi vida. Ya hemos dicho muchas veces que el temor de Dios es el respeto que le tenemos a Dios. No tanto que estés aterrorizado y escondido de Dios. La Biblia dice que debemos acercarnos a Él confiadamente. Pero estamos hablando, hermanos, de tener un respeto, de darle el valor que Dios tiene, el peso que Él debe de tener en tu vida. Hoy hay cosas que a veces pesan más, a veces es tu carro que te interesa más y tiene mayor peso, a veces es tu casa, a veces son la misma familia y Dios no tiene el peso que debe tener en nuestras vidas. Sin embargo, aunque ya hemos dicho que la sabiduría es aplicar lo que conoces de la Biblia a tu vida, eso es sabiduría, y que no es el cúmulo de información, quiero llevarlo a algo, hermanos, un poquito más práctico. Así que voy a mencionar algunas cosas que creo yo son prácticas. La primera es, el temor de Dios me dará sabiduría. Me dará sabiduría. Y quise mencionar otro versículo. Seguramente usted pensó que iba a mencionar Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría, ¿qué dice? Es el temor de Jehová, ¿sí se acuerdan? Pero voy a mencionar otro versículo, que es el Salmo 111:10, que dice así. Lo tengo aquí en la pantalla y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El texto que acabo de leer es el Salmo 111:10. Salmo 111:10. Y el Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y creo que eso es algo muy práctico, amados hermanos. La vida está llena de decisiones. La vida está llena de decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Desde la decisión de a qué hora nos vamos a levantar. Algunos ya tienen su alarma puesta a las 12 del día, pero digo, algunos decidimos pararnos más temprano. Pero desde a qué hora te vas a levantar, qué vas a desayunar, qué vas a hacer, hasta decisiones muy complicadas. Cuando Dios en verdad es importante en tu vida y tú lo respetas y tú sabes que Dios es prioridad en tu vida, es decir, que Dios es importante en tu vida, entonces esto te va a llevar a tomar decisiones sabias, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, Dios te ayuda a pausar en tu vida y decir, esto que voy a hacer ¿está bien? ¿Esto que voy a hablar está bien? ¿Los pensamientos que tengo acerca de esa persona o esa otra persona están bien? ¿Son correctos? Decisiones correctas en cuanto a qué trabajo buscar, a qué carrera estudiar. Jóvenes, señoritas, decisiones correctas en cuanto a con quién me debo casar o me voy a casar. Cuando nosotros tenemos a Dios en primer lugar, Dios nos dará sabiduría para decidir cómo tratar con un hijo rebelde, qué hacer con un esposo incrédulo, cómo debo de hablarle a ese familiar que no cree en Cristo, cómo debo comportarme en mi hogar, cómo debo de hacer si mi papá me agrede o mi mamá me agrede, cómo debo de ser en la escuela, qué tipo de amigos debo de escoger. Son decisiones que todos tomamos hoy en día, y si no tenemos a Dios como prioridad y no le tememos, no le respetamos, no le reverenciamos, no es lo más importante, vamos a tomar decisiones que después vamos a estar lamentando. ¿Quieres saber cómo educar a tus hijos? Teme a Dios. Dios te va a indicar para tomar la decisión correcta de cómo educar y guiar a tus hijos, de cómo llevar tu hogar. ¿Por qué? Porque la sabiduría será parte de tu diario vivir cuando temes a Dios. Sin
temor de Dios, estás destinado a tomar decisiones equivocadas. Bueno fuera que las decisiones equivocadas fueran en lo más trivial, pero tristemente las decisiones equivocadas muchas veces son en cosas de mucho peso en nuestra vida. Así que estamos viendo la primera idea, que es razones para cultivar el temor de Dios en mi vida. Y número uno, una razón muy fuerte, es porque este es el principio de la sabiduría. Te va a hacer sabio a ti y a mí el temer a Dios. Segunda idea, el temor de Dios me previene de pecar. Hay un texto en Éxodo 20:20, lo tengo aquí ya ahorita, lo voy a mostrar, Éxodo 20:20, que dice así: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. Para que no pequéis. Cuando el temor de Dios está en nosotros, está delante de nosotros, vive en nosotros, cuando tenemos ese respeto a Dios, cuando tenemos esa reverencia a Dios, entonces Dios nos va a ayudar a no pecar como lo hacemos ahora. Quiero comenzar con una ilustración a esta idea. A todos los que manejamos sabemos lo que es que vayas manejando en tu auto y alguien delante de ti de repente disminuya la velocidad o hasta frena. ¿Sí les ha pasado para ti? Vas manejando y alguien se mete y después se frena. ¿Y qué haces? Pues le frenas, ¿va? Frenas repentinamente tú también. Eso te lleva a pensar en tener buenos frenos en buenas condiciones, un auto que responda al frenado en esos momentos importantes y decisivos en donde algo se pone delante de ti inesperadamente. Frenos que te ayudarán a no estar lamentando un desastre mayor después, ¿o no? O guardar tu distancia, exactamente. Y ese es un buen punto, guardar distancia, porque creo que va con la idea. El temor de Dios es un freno contra el pecado y es guardar tu distancia del pecado, no acercarte, no decir, estoy aquí a un paso de caer en esta tentación, de caer en este pecado, sino como decía Pati, guardar tu distancia. El temor de Dios nos frena, te detiene. Temer a Dios es actuar como si pudieras ver esa montaña en fuego que vieron esta primera generación y dijeras, yo tengo temor de Dios y por eso no voy a pecar. Yo tengo temor de Dios y por eso no voy a caer en esa tentación. La tentación y ocasión para pecar se presentan, pero sabes, debes de tener temor a Dios para poder detenerte. Dice el texto, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, no pequéis. Mientras más conozcamos el temor de Dios, más fuertes seremos en decir no al pecado. Muchos hoy siguen en su pecado y no les interesa seguir en su pecado. Se dicen cristianos y no les interesa seguir haciendo lo que están haciendo, porque su temor a Dios ha disminuido y no le respetan como se debe. Rápidamente, tercera idea. ¿Por qué debemos cultivar el temor a Dios? El temor de Dios me motiva a evangelizar. Y hay un texto muy interesante en 2 Corintios 5:11. 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. Es un texto que dice así: conociendo pues el temor del Señor, dice Pablo, persuadimos a los hombres. Y si usted lee el contexto y todo el texto que estoy tomando aquí, habla Pablo de persuadir a los hombres a conocer de Cristo. Pero él dice, conociendo el temor del Señor. ¿Sabe qué? Es como si Pablo dijera, también nosotros vimos la montaña en fuego, también nosotros vimos el día en oscuridad, también nosotros escuchamos esa voz, también nosotros hemos visto el fuego santo de Dios y sentimos el peso de Dios, sentimos que Dios realmente vale, ¿verdad? Y debemos honrarle y debemos respetarle. Y eso nos lleva ¿a qué? A persuadir a los hombres, a llevar el mensaje a la gente. Una iglesia, hermano, puede hacer muchas buenas obras, obras humanitarias, obras sociales, obras de caridad,
Pero si no evangelizamos, si no hablamos de Cristo, entonces no hemos entendido el temor de Dios. Porque el temor de Dios nos va a llevar a persuadir a los hombres a que la gente crea en Cristo. Si en realidad has visto el fuego del Señor, si en realidad has visto la montaña en fuego, te sentirás comprometido y obligado a compartir el mensaje del glorioso evangelio. Quiero decirte algo, hermano, de la Iglesia del Sur. Hoy más que nunca hay oportunidades para hacerlo. Hace unos años daba yo un curso de cómo compartir tu fe con otros, cómo evangelizar. Y uno de los temas en ese mini curso o seminario era el siguiente, y algunos se acordarán, que tienes que saber cómo romper el hielo con la gente para hablarle de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Tal vez llegar y preguntarle del clima. Mire, oye, el hielo está roto. Hoy cualquier persona te va a hablar y sí sabe de qué tema o no. Hoy es muy fácil acercarse a una persona. Hoy más que nunca hay oportunidades. Es el momento. No debemos dejarlo pasar. Y yo sé que he puesto una carga pesada en los que ya están saliendo, porque están viendo gente que no veían hace mucho. Y este es el tema. Compárteles. Pero los que estamos todavía en casa y no hemos salido de manera normal, los que no hemos salido, podemos compartir. Miren, el otro día yo salí y vi un grupo de enfermeras o gente del sector salud y me acerqué y les dije, quiero decirles que agradezco su trabajo, quiero decirles que estamos orando, soy pastor de la iglesia tal, ¿verdad? Y yo les pido que se acerquen a Dios. Y si tienen peticiones, ¿verdad? Y les das un mensaje. ¿Sabes cuánta gente nos ha escrito, ¿verdad? Y dando gracias por las cartas, porque aún con lágrimas dicen, eso significa más. Una persona decía, eso significa más que cualquier otra cosa. Una persona que no conoce de Cristo, ¿verdad? Significa mucho que tú le digas que estás orando por esa persona. Les comentaba más temprano también, ¿verdad? Personas del Darío que me han enviado correos electrónicos del Darío Fernández del hospital para orar por ellos. Así que aunque no salgas, conoces a alguien, tienes algún vecino, gente conocida, familiares, desconocidos aún. Hoy más que nunca, hermano, debemos de brillar. Tenemos a Dios, ¿verdad?, que es grande. Y si realmente tememos al Señor, debemos de ir y persuadir a la gente. ¿Por qué debemos de cultivar el temor de Dios en nuestras vidas? Una razón más. El temor de Dios me guiará a servir a Dios de una manera correcta. Y hay un texto aquí en Hebreos 12:28, y por eso les decía que iba a usar varios versículos, pero todos los tengo aquí. Y Hebreos 12:28 dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Agradándole con temor y reverencia. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Quiero decirte algo, escúchame bien. Cuando el temor de Dios se pierde, cuando Dios, y permítame que use otra vez esta expresión, no tiene el peso que debe de tener en tu vida, entonces dejamos de servir. El trabajo en la obra de Dios nos es indiferente. Vemos que hay trabajo, sabemos que hay cosas por hacer en la iglesia, hay actividades en las cuales me debo involucrar y me puedo involucrar, hay lugar para servir, pero nos es indiferente todo eso. ¿Sabes por qué? Porque ya se perdió el temor a Dios. ¿Has perdido ese deseo? Se necesitan voluntarios para esto, para lo otro, para ir para acá y nunca levantas la mano. Seguramente el temor de Dios ya se perdió. Y para eso es este mensaje, para que la palabra de Dios te ayude a ver que debes de temer a Dios, que Dios debe de tener la importancia en tu vida que debe de tener, el peso que debe de tener, que Dios debe de ser lo más importante. Así que si te es indiferente todo el trabajo,
ya iba el pastor otra vez a hablar de esto, ya iba a hablar de esto, voy a hablar de eso y voy a seguir hablando. Llevo 25 años hablando aquí de eso y lo seguiré haciendo. Pero quiero decirte algo. Si has perdido y te es indiferente el servicio a Dios, es porque has perdido el temor a Dios. Pero por otro lado, estamos los que sí servimos. Y pudiéramos sentirnos hasta orgullosos porque servimos, pero tal vez tu servicio a Dios se puede convertir en una actividad trivial, en algo mecánico, porque también el temor de Dios se ha perdido. ¿Y lo haces por qué? Pues porque lo tengo que hacer, porque no me queda otra. Me llama la atención que el texto dice: y mediante ella sirvamos a Dios. Y aquí en nuestra versión dice agradándole con temor y reverencia. Pero en realidad el texto griego dice así: sirvamos a Dios felizmente. Otra traducción puede ser sirvamos a Dios voluntariamente o sirvamos a Dios agradablemente. Habla de que ese temor te llevará a servir a Dios con una actitud de contentamiento, de felicidad, voluntariamente. Cuando algo se hace de manera voluntaria, lo haces con mucho gusto porque lo quieres realmente hacer. Cuando tenemos una clara visión de la grandeza de Dios, entendemos el temor a Dios, tenemos ese temor presente en nuestra vida día a día, entonces no solo serviremos, sino que lo vamos a hacer con la actitud correcta, con gozo. Y estarás con ese gozo esperando el momento, y casi no puedes esperar para que ya llegue el miércoles. Maestras que dan clase el miércoles y ya no me aguanto las ganas de dar mi clase y de estar con esos niños. Y no decir, perdón, con esos, esa es la clase de adolescentes, ¿verdad? Estar con los adolescentes y no decir, bueno, son adolescentes, ¿verdad? O llega el viernes y con ganas quieres que llegue ya para estar con esos niños y no decir, son los niños, no me escuchan, ¿verdad? Pero lo mismo será en todas las actividades. Casi no puedes esperar a que llegue ese sábado para ir y compartir al hospital. O esperarás con anticipación que llegue ese estudio de damas que van a tener el sábado. Es decir, que ya llegue el sábado porque ya quiero estar ahí y quiero aprender de la palabra de Dios y tomar eso para hacer de bendición a otros. Porque Dios pesa en mi vida, porque Dios merece la honra, porque Dios es importante. Los jóvenes estarán con una expectativa que ya llegue el sábado a las 5 de la tarde porque quiero mi clase, ¿sí se da cuenta? Pero cuando no hay esa expectativa de agradar a Dios felizmente, ¿verdad? Voluntariamente, agradablemente, ¿verdad? Se ha perdido el temor a Dios. Yo no sé inclusive cuántos lleguemos con mucha anticipación y gozo a que me toque el aseo, qué bendición. O nos toca ensayar los cantos y nos quedamos a ensayar. Podría mencionar todo lo que hacemos, pero creo que la idea queda clara, ¿no? Tenemos que temer a Dios para servirlo de una manera correcta. Una idea más es que el temor de Dios te apartará de temores. Y hay dos versículos bien bonitos y varios que vamos a ver aquí, bueno, dos. Pero vea estos dos versículos. Esta es la primera parte del 1 y una parte del 8. Estamos viendo el Salmo 112. Regresa tantito, Fátima, para ver la cita. El Salmo 112, versículo 1, la primera parte, y 8, la primera parte. Es más, yo le voy a pedir de una vez con anticipación que subrayen estos dos. Subraye de una vez el 112:7, por favor, ahí en su Biblia, y recuérdelo toda esta semana. Sí saben ya cuál es el 7, ¿verdad? Bueno, fíjense bien, dice este salmo: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Estamos hablando del temor de Dios o no? Y después dice, asegurado está que su corazón, ¿y qué dice?
no temerá. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. No temerá. Vivimos un tiempo de temor. Hoy la gente vive con temor o vivimos con temor. Sin embargo, no debe ser así y no tiene por qué ser así. Pero hay cierto temor. Algunos lo tenemos más elevado, ¿verdad? Ese grado de temor, y otros más leve, pero seguimos con cierto temor. No queremos contagiarnos. Hoy hay temor por la enfermedad, por la posibilidad del contagio, por lo que puede pasar con mi familia, por lo que va a pasar con mi trabajo. Hay temor por lo que puede pasar en las iglesias. Hay pastores que están preocupados y dicen, ¿y qué tal si la gente ya cuando nos reunamos no regresa? Hay preocupación. Hay temor por lo que va a pasar en mi escuela o no. ¿Qué va a pasar con los trámites escolares? ¿Qué va a pasar con mis clases? Hay temor por muchas cosas. Aún así, aún cuando oremos, puede ser que el resultado no sea el que tú esperabas. Yo no quiero enfermarme. Mi oración a Dios, y mi esposa está aquí y se los digo, es: Dios, tú sabes que yo no quiero enfermarme. Si es tu voluntad que me enferme, pues que así sea, pero yo en lo personal no quisiera enfermarme. Y no viví aterrado ni espantado, ¿verdad? Pero cuando he salido, regreso y digo: Dios, permite que no me enferme. No quiero enfermarme. Pero aún así, si me enfermo, o aún así si pierdes el ciclo escolar, que espero que no sea el caso, o aún así si no es el trabajo que tú buscabas, o aún así si tienes que cambiar de trabajo, o aún así, ¿verdad? Si hay personas que dicen: ya no voy a regresar a la iglesia porque me da miedo contagiarme. Aún así, si eso sucediera, ¿qué dice el versículo 7? Creo que ese no lo tengo aquí, Pati, pero el versículo 7 es muy, muy bonito. No lo voy a buscar, pero ¿cómo dice el 7, Moira o Pati? No tendrá temor de malas noticias. Hasta ahí. No tendrá temor ¿de qué? De Noticias. malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Subraya ese versículo 7. Porque, hermanos, hemos recibido malas noticias. Hemos orado por hermanos, nuestro deseo era que no enfermaran y enfermaron. Y hemos orado por hermanos, nuestro deseo es que vivieran y no vivieron. Aún así, cuando las cosas no salgan como tú deseas, cuando tú temes a Dios, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Su corazón, ¿qué? Está confiado y no temerá cuando escuche, ¿qué? Malas noticias. Ese texto es muy apropiado, hermanos, a nuestros tiempos. Hemos sido bombardeados con malas noticias, pero dice el texto: no temerá, ¿verdad? Porque el que teme a Dios puede estar confiado de aunque escuche malas noticias, tú me sostendrás. Amén. Hay un versículo muy bonito y no lo voy a buscar ahorita, pero búsquenlo, hermanas, y me lo dicen ahorita. Usted anótelo, quien está tomando notas anote el Salmo 34:9. Es un versículo precioso, ¿verdad? Salmo 34:9. Estamos hablando que cuando tú temes a Dios, cuando tú lo respetas, cuando Dios es importante en tu vida, no vas a tener temor. ¿Qué dice el Salmo 34:9, Moira, por favor? Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Temed a Jehová, vosotros, sus creyentes, vosotros, cristianos. ¿Por qué? Porque nada falta a los que temen a Jehová. No te falta nada. ¿Cómo no? Se murió mi familiar. Pues si está en la presencia de Dios, ¿sabes qué? No le falta nada. Y no lo digo a la ligera. Sé que es muy difícil la separación, pero no le falta nada. La Biblia no se equivoca. Última idea y termino, hermanos. Debemos
buscar temer a Dios y cultivar ese temor a Dios, porque el temor de Dios me guiará a la sumisión y obediencia. Y regresamos a Deuteronomio 5 para ver esa sumisión y obediencia. Ya leímos los versículos, pero en el versículo 25 y 26 hay una actitud de reconocimiento de la grandeza de Dios. Y me impacta el versículo 27, pero déjenme leer 25 y 26. Deuteronomio 5, 25 y 26. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Vea el versículo 27. Acércate tú, le dicen a Moisés, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Pero ve esta frase impactante. ¿Y nosotros qué? Oiremos y qué? Y haremos. Y nosotros oiremos y haremos. Y hermano, quiero decirte que el temor de Dios me va a guiar a una sumisión, de escuchar, de decir, ¿sabes qué? Mejor tú ve, Moisés, por nosotros, y no somos dignos de que Él nos mire, no somos dignos de que Él se dirija a nosotros. Sé tú nuestro mediador, no somos dignos. Y entonces una tremenda declaración de decir, nosotros oiremos, y después de oír, ¿qué? Haremos. Haremos. Y el pueblo se convierte en un pueblo especial por esta frase y por lo que dice el versículo 28. Vean. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, dice Moisés. Dios escuchó la voz de esa primera generación cuando hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Y vean que dice Dios del pueblo ahora. Bien está todo lo que te han dicho. ¿Sí lo ven? Es un pueblo diferente. Es como si Dios aprobara lo que ellos habían dicho. Vemos a un pueblo con coherencia, un pueblo con sabiduría, un pueblo que habla bien, que dice cosas maduras, un pueblo que aprueba todo lo que Dios dice, y un Dios que aprueba a ese pueblo porque temen a Dios y han encontrado esa sumisión a Dios y esa obediencia a Dios. Cuando reconocemos la grandeza de Dios y tenemos a Dios como lo más importante en nuestras vidas, hay una actitud humilde, una actitud sumisa, una actitud obediente. Hermano, vamos a temer a Dios. Amén. Vamos a tenerlo como lo más importante. De otra manera no vamos a servir correctamente. De otra manera vamos a vivir en temor todo el tiempo. De otra manera no vamos a ser sumisos de obedientes. De otra manera no va a haber sabiduría para tomar decisiones. Yo te invito a que temamos a Dios. Y termino con este versículo. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un corazón y un camino, de tal manera que me teman por siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Amén. Este texto es Jeremías 32, 38 y 39. Jeremías 32, 38 y 39. Igual al versículo de Deuteronomio 5, 29. Jeremías 32, 38 y 39. Dios espera que le temamos. Vamos a orar. Padre, como decía al principio, es algo que hoy se ha tomado a la ligera. Hoy vemos adultos, jóvenes, niños
haciendo burla de Dios, haciendo burla de tu palabra. Grupos sociales con cierta filosofía, haciendo burla de ti, haciendo burla de la cruz, haciendo burla de Jesús. Padre, ayúdanos a tener el temor que debemos de tener y a enseñar ese temor a nuestra generación y a propagar ese temor a ti, a la demás gente. Bendice tu palabra, Señor, y que pueda ser una realidad en nuestras vidas. Bendice a cada hermano de la Iglesia del Sur. Ayúdanos a ser siervos útiles que te teman. Si alguno de mis hermanos ha dejado de servir, es porque seguramente ya no tiene ese temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. Pero Padre, que pueda volver ese temor tuyo a sus vidas, esa importancia tuya, al ver tu grandeza, que podamos ver, Padre, esa montaña en fuego y ser movidos a esa sumisión y obediencia. Bendícenos, Señor, a los que estamos sirviendo. A lo mejor lo hacemos ya de manera rutinaria, mecánica. Lo hago porque lo tengo que hacer o porque tengo que cumplir con algún ritual. No, Señor, que lo hagamos voluntariamente, como dice Hebreos, que lo hagamos con agrado. Tú sabes cuál es la necesidad y la decisión que cada uno debe tomar. Gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a las personas que nos ven por Facebook Live. Nos da mucho gusto que se conecten con nosotros. Les invitamos a que el día de mañana se conecte. Tenemos un devocional a las 8 de la noche. Dios le bendiga. Vamos a despedirnos de nuestros hermanos de GoToMeeting. Okay.